Buenos días pequeños, una vez más nos encontramos hoy con la guía número 7 para continuar con nuestras clases. Espero que todos ustedes se encuentren bien y los que no se encuentran bien, toda nuestra fe está con ustedes. Recuerde, todo esto ya va a poder pasar y vamos a poder compartir con nosotros, ¿ya? Antes de continuar, quisiera que leyéramos un pequeño microcuento extraído de los cuentos de Santiago 100 palabras. Si alguien desea visitar la página, hay muchísimos microcuentos súper entretenidos. Ya es la página Santiago en 100 palabras. Entonces, el microcuento de hoy día se titula Palabras. Hoy me fijé en que las personas necesitamos que alguien nos recuerde lo que queremos decir. Me refiero a que si digo algo y un grupo de personas me escucha, probablemente se ponga a hablar de un tema relacionado con eso. Así fue como, después del colegio, caminando hacia mi casa, comencé a gritar palabras al azar, solo para probar. ¿Quién sabe? Quizás revelé secretos, quizás uní parejas, quizás terminé amistades, quizás hice muchas cosas y quizás esas mismas palabras vuelvan a mí mañana. Chicos, por ahora nuestras palabras se encuentran con los más cercanos, ya, en nuestro círculo más cercano, nuestros padres, nuestros hermanos. Pero cuando todo esto acabe, podremos compartirlas con nuestros amigos, nuestros demás familiares, a lo mejor algún conocido. Pero para que ello ocurra, lo más importante es ser responsable con nuestra propia salud y la salud de los demás. Muy bien, comencemos con la clase de hoy. Acuérdense, indicaciones, las mismas de la clase pasada. Ubícate en un lugar silencioso para poder concentrarte. Mantén una postura erguida durante la clase. Ten preparado tu cuaderno, ya que lo utilizarás para responder unas pequeñas actividades que tenemos en el PowerPoint. Cierra todas las aplicaciones que te distraigan de la clase. Por ejemplo, si tienes tu Facebook, tu Instagram, tu TikTok, tu YouTube, WhatsApp, lo que tú tengas abierto, debes cerrarlo para poder concentrarte. Chicos, si necesitan interrumpir el video por cualquier motivo, páusenlo y luego pueden retomar. No se estresen ni se frustren, el video va a estar ahí para ustedes, ¿ya? Ustedes solo dedíquense a aprender. Cualquier duda o consulta o comentario pueden hacerle al siguiente correo. Ese correo está habilitado para que ustedes puedan hacer consultas y yo voy a responderles de la mejor manera. Si quieren reafirmar, por ejemplo, un aprendizaje, me dicen, profesora, ¿sabe qué? Yo creo esto. Yo le digo, sí, estás en lo correcto. O a lo mejor hay que profundizar en esto. No hay problema. Ya, ¿qué vimos en la clase anterior? Vimos estrategias de comprensión lectora, aprendimos a subrayar y a hacer un resumen, recordando que cada una de estas dos estrategias tiene sus características y se pueden complementar. Cómo resumir, y hicimos varios resúmenes. Además, hicimos una lectura y análisis del texto El Principito, ¿ya? Vimos un video, lo analizamos, respondieron preguntas, así que ya con eso recordamos lo que hicimos. Muy bien. Muy bien, chicos, hoy día nos vamos a dedicar a ver el sujeto y el predicado. Yo sé que es un aprendizaje que ustedes ya vieron en sexto año, pero me gustaría que hiciéramos un repaso para poder nivelar a todos y que no quede ninguna duda. Entonces, el objetivo del día de hoy será aplicar los conceptos de oración, sujeto y predicado con el fin de revisar y mejorar sus textos. ¿Qué haremos hoy? Vamos a ver el concepto de oración, la estructura de la oración, sujeto y predicado, algunas estrategias para identificar el sujeto y predicado. Vamos a ver las oraciones simples y las oraciones compuestas. Vamos a hacer unas pequeñas actividades. Vamos a ver la concordancia entre distintos elementos de la oración. Vamos a realizar unas pequeñas actividades en conjunto. Vamos a ver las actividades de la guía número 7. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver el concepto de sujeto y predicado. Antes, vamos a saber qué es una oración. ¿Qué será una oración?
Según la definición que nosotros vamos a utilizar durante todo el PowerPoint, es un enunciado que expresa un mensaje completo. ¿Qué quiere decir? Que estas palabras me expresan un mensaje y que ese mensaje tiene un sentido, que para la persona que lo está escuchando o que lo está leyendo, nuestro receptor, los comprende a cabalidad. Para ello vamos a ver la estructura, ya que si una oración no tiene una estructura, no podemos entenderla. Roja camiseta mi es. Médico operó niño al él. Estación llega el tren. Blanca la es pared. El ciudad sol calienta la. Chicos, como ustedes pueden ver, estas oraciones no se entienden. ¿Por qué? Porque cada parte cumple una función y en estas oraciones que nosotros podemos ver, las funciones no se cumplen. Por lo tanto, para que nosotros podamos comprender nuestra estructura, debemos encajar bien el rompecabezas. Debemos hacer que todos los elementos encajen de acuerdo a su función real. Vamos a ver la estructura de la oración. Vamos a ver que la oración se divide en dos partes. En primer lugar está un sujeto, quien realiza la acción de la oración. Y por otro lado está el predicado, que es la acción que realiza el sujeto. Por lo tanto, en una oración tengo una acción y un sujeto. ¿Ya? Vamos a ver ahora con distintos ejemplos cómo identificarlo. Está la oración, está el sujeto, está el núcleo del sujeto, que el núcleo del sujeto en este caso viene siendo un sustantivo común o un sustantivo propio. Sustantivo común, perro, mesa, silla, gato, etc. Sustantivo propio, nombres. Juanita, Anita, María, Felipe, etc. ¿Ya? El predicado, por otro lado, es el núcleo, tiene un núcleo del predicado, que es un verbo o una construcción verbal. Juanito no hizo. Yo necesito estos dos elementos para saber que no lo hizo. Porque si me quedo solo con el verbo hacer, es lo contrario a lo que yo quiero expresar. Por lo tanto, cuando hablo de construcción verbal, es todo aquello que me especifica el verbo, ¿ya? O simplemente podemos encontrar solo el verbo. Yo les voy a enseñar ahora cómo identificarlos. Para ello, yo tengo una serie de pasos que a mí me ayudan a mejorar y a identificarlos de una manera rapidísima. Vamos a ver cuáles son los pasos. Entender la oración, lo primero. Si yo no entiendo la oración, no voy a entender sus partes. Por lo tanto, debo saber bien qué significa cada oración. Vamos a identificar lo primero, el verbo. ¿Por qué? Porque es lo más rápido, porque es una acción. Por lo tanto, yo identifico el verbo y luego me pregunto, ¿quién hace la acción? Y cuando yo tengo la persona que hace la acción o la cosa o el objeto, tengo mi sujeto. Después, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Mi sustantivo. El sustantivo en el sujeto es lo más importante. Luego, una vez encontrado el sujeto, divido la oración. A lo mejor a ustedes leyéndola no se comprende mucho, pero ahora vamos a ver con distintos ejemplos. Por ejemplo, yo voy a ponerles ese cuadrito siempre, ya este va a ser nuestra pista. Vamos a ver la siguiente oración. El caballo galopa por el campo. La oración claramente habla de un caballo que está galopando en un lugar determinado, está corriendo en un lugar. Súper sencillo de entender. Vamos a identificar nuestro verbo. En nuestro caso, el verbo es galopar. Esa es la acción, eso es lo que se hace en la oración. ¿Quién galopa? El caballo. Por lo tanto, antes de mi verbo yo tengo ya a mi sujeto. ¿Ya? Lo marco, quien galopa, lo marco el caballo y le pongo la palabra sujeto. Ahora, nos dice que busquemos el núcleo del sujeto. En este caso, él, si yo digo, él galopa por el campo, yo no sé de quién habla. Por lo tanto, yo tengo que saber quién es el sujeto.
Si yo digo caballo galopa por el campo, aunque suene mal, yo sé que es el caballo el que galopa. Por lo tanto, lo más importante en este caso sería el sustantivo común, no el artículo el. Finalmente, todo lo que resta después del verbo vendría siendo mi predicado. Son pasos súper sencillos y vamos a ver con otro ejemplo. Mi abuela descansa en el pueblo. Una abuelita está descansando en un pueblo, en un lugar determinado, y aquí la acción vendría siendo, a ver si lo adivinas. Muy bien, descansa. Ese es el verbo. Hay alguien que está haciendo esa acción. Alguien está descansando. Y ahora yo te pregunto, ¿puedes ver quién está descansando? ¿Me puedes decir? Yo te doy una pista. Empieza por la letra A. Exacto, la abuela. Tenemos nuestro sujeto y nuestro núcleo en nuestro sustantivo común que vendría siendo la abuela. Súper. Y al final nuestro predicado es todo lo que está después de nuestro verbo. Es todo lo que me complementa al verbo, lo que me entrega más información en el verbo. En este caso, me entrega más información sobre dónde descansa. ¿Ya? Vamos a ver entonces lo que pasa con las oraciones compuestas. Chicos, una oración compuesta es una oración que tiene más de un verbo. Ya entrega información, pero tiene más de un verbo. Vamos a ver distintos a continuación. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos entender, podemos extraer los verbos, extraer los sujetos, el núcleo del sujeto y dividir. Lo mismo que hicimos anteriormente, pero esta vez por dos. Tiene dos verbos, tiene dos sujetos. Pero también puede cambiar. ¿Por qué? Cuando tengo dos oraciones que están unidas por un nexo, un y, un que, un para, primero tengo que entender de qué trata la oración, qué dice la oración, el verbo de cada oración y los nexos, los que me unen las oraciones. Luego delimito las oraciones y las analizo como oraciones simples, utilizando el mismo análisis que hicimos anteriormente. En resumen, esta nueva estrategia es dividir las oraciones y analizarlas por separado. Es algo que nosotros nos vamos a centrar porque es más fácil de hacer en un texto amplio, que al final es lo que queremos llegar. Nosotros no nos queremos quedar solo con oraciones, sino que queremos entender un texto completo. Vamos a ver esta oración. Entonces, primero entendemos. Sabrina y Mariana fueron a la fiesta anoche. Voy a marcar el verbo. En este caso, en este ejemplo, solo tengo un verbo. Por lo tanto, esta estrategia a mí me sirve. La puedo utilizar para poder analizar. Marco los sujetos. Sabrina y Mariana. En este caso, yo acá tengo dos sujetos que ambos tienen la misma importancia. Aquí no importa más si Sabrina o si Mariana fue. Lo que se llama sujeto compuesto. Cuando tengo dos o más sustantivos en el sujeto, se llama sujeto compuesto. En este caso, Mariana y Sabrina ocupan el mismo nivel. Finalmente, continuamos y dividimos el predicado. Pero ahora le vamos a agregar otro más, que es mi nexo coordinante. Cuando yo tengo un nexo coordinante, es una pequeña letra o una palabra que me une dos partes de la oración. En este caso, que Sabrina y Mariana me unen dos elementos. ¿Ya? Vamos a ver ahora qué pasa cuando yo tengo dos verbos. Muy bien, vamos a ver este ejemplo. Los jardineros arreglan el jardín y riegan las plantas. Los jardineros hacen una cosa y hacen otra. Por lo tanto, acá yo tengo dos verbos, arreglar y regar. Ambos verbos están en la misma categoría. No hay uno que es más importante que el otro. Por lo tanto, ahora yo me pregunto, ¿quiénes arreglan y quiénes riegan? Los jardineros. Muy bien. Tengo mi sujeto y ahora busco mi núcleo del sujeto. En este caso, mi sustantivo es jardinero. Super duper. Ahora,
voy a ver mi predicado, pero este tiene otro nombre. Este se llama predicado compuesto. ¿Por qué? Porque está compuesto de dos elementos. Cuando tiene dos elementos, cuando un sujeto hace dos o más acciones, se le llama predicado compuesto. Y acá de igual manera tengo mi nexo coordinante, que es la letra I, ¿ya? Muy bien, continuemos. Vamos a ver esta oración. Al cerrar las persianas, el viento comenzó a soplar con más fuerza y escuchamos un ruido muy fuerte. Vamos a ver qué sucede acá. Ahora, como tenemos más de una oración y tenemos más de un nexo, vamos a utilizar la estrategia número 2. Vamos a ver qué verbos encuentras tú. ¿Listo? Muy bien, vamos a ello. Cerrar, súper bien. A ver, ¿cuál es el otro? Dímelo tú. Comenzó, muy bien. Vas súper bien. Finalmente, escuchar. Excelente. Si se dan cuenta, cuando dice el viento comenzó a soplar, yo ahí tengo dos verbos, pero a mí el verbo que me marca la acción, la que me indica la acción, es comenzar. Por eso nos vamos a quedar como ese verbo, como ese núcleo. Paso número 3, los nexos. Vamos a ver si encuentras los nexos tú. Te doy un tiempo. ¿Listo? Bueno, vamos a revisar tu estrategia. Muy bien, la coma es el primer nexo. Luego tenemos el segundo nexo. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta que tenemos tres oraciones. Como dice el paso número 4, vamos a analizarlas por separado, ¿ya? Vamos a ver cada una de ellas. Ahora las analizamos como oraciones simples. Buscamos nuestro verbo, nuestro sujeto que se cierra, buscamos nuestro núcleo y finalmente nuestro predicado. Es el mismo procedimiento de las oraciones simples. Siguiente, verbo. En este caso, si ustedes se fijan, mi sujeto está tácito. ¿Qué se refiere a esto? Que mi sujeto no está escrito explícitamente. Entonces, buscamos ahora nuestro predicado. Muy bien, continuamos. Muy bien, ahora realizaremos una pequeña actividad para ver cómo hemos avanzado, qué hemos aprendido. En las siguientes oraciones, identifica el sujeto, predicado y sus correspondientes núcleos. Esas plantas no necesitan mucha cantidad de agua. Alejandro quería hablar con ella, pero ella estaba de viaje. Mientras los niños pasean enojados por el parque, los padres caminan felices. Para ordenar tu análisis, puedes utilizar el siguiente cuadro. En caso de ser una oración compuesta, deben averiguar si delimitan o no la oración. En el cuadro nosotros tenemos predicado, núcleo del predicado, sujeto, núcleo del sujeto. En este momento deberás pausar tu video para completar tu actividad. Yo te voy a dar un pequeño tiempo para cada oración, pero recuerda, debes ser honesto para poder medir tu aprendizaje. No hay ninguna de otra forma. Muy bien, nos vemos en un ratito. Ok, continuamos analizando nuestras oraciones. Nuestra primera oración, esas plantas no necesitan mucha cantidad de agua. Vamos a ver cómo la analizamos. 1, 2, 3. Muy bien, entonces, revisémoslo juntos. Esas plantas no necesitan mucha cantidad de agua. Verbo, necesitar, por lo tanto ese sería nuestro núcleo del predicado. ¿Quién no necesita? Las plantas. Luego, ¿cuál es nuestro núcleo? El sustantivo, planta. Y finalmente, ¿cuál es el predicado? No necesita mucha cantidad de agua. Muy bien, recuerda, esta es una oración simple, por lo tanto se puede analizar por sí solita.
Alejandro quería hablar con ella, pero ella estaba de viaje. Mala suerte, Alejandro. Bueno, vamos a ver la actividad. El árbitro llegó puntualmente, pero los jugadores no se presentaron en el estadio. Por Dios, qué irresponsabilidad. Primero, el árbitro llegó puntualmente. Los jugadores no se presentaron en el estadio. ¿Qué es la concordancia? Vamos a ver qué es la concordancia. La concordancia gramatical es la correcta correspondencia entre las distintas palabras que conforman una frase, una oración o un texto. ¿Qué quiere decir esto? Que todas mis palabras deben ir apuntando a un mismo objetivo. Así, en una oración, el sujeto y el verbo deben concordar en persona y número. Además, cada sustantivo debe concordar en género y número con el artículo y el adjetivo que lo determina. Siempre deben concordar en género, número y persona. Vamos a ver algunos ejemplos. La amistad requiere atención. Tengo mi sujeto, tengo mi predicado. Amistad, tercera persona singular. La requiere, tercera persona singular. Todas las tardes, cuando terminaban las clases, Bruno daba un largo paseo. Las tardes, con las clases, los artículos y los sustantivos concuerdan en género y número femenino plural. Adjetivo concuerda en género y número con el sustantivo masculino singular. Largo paseo. A ver, vamos a ver si logran identificar el error. Esas plantas no necesitan mucha cantidad de agua. Vamos a ver. Muy bien si lo intentaste. Si no, no importa, para la próxima lo harás. Muchas cantidad de agua. Cantidad es singular, por lo tanto muchas debería ser en singular. A ver, vamos a hacer unas actividades. Actividad. Identifica el sujeto y el predicado del siguiente microcuento. Para ello, sigue este ejemplo. Yo te voy a dar un ejemplo y de luego lo vas a hacer tú. Entonces, vamos a ver la oración. Estábamos todos tan apretados que... ¿De quién se habla? De todos nosotros. ¿Qué se dice? Que estaban apretados. Por educación no pude evitar presentarme. ¿Quién no pudo evitar presentarse? Yo. ¿Qué se dice? Que por educación se evitó presentar. Por lo tanto, siempre vas a responder de quién se habla y qué se dice. Vamos a ver este. Peligro de derrumbe. Este es largo. ¿Te doy unos segundos? Aquí están las oraciones. Recuerda, debes anotar cada actividad en tu cuaderno. Si necesitas más tiempo, pausa el video y luego continuar. Muy bien, se ha terminado el tiempo. Vamos a revisarlo. Recuerda, debes revisar cuando ya tengas tu actividad hecha. No vale hacer trampa. Chan. Vamos a ver. Primera oración. ¿De quién se habla? Se habla de los puentes. ¿Qué se dice? Que estos puentes se cierran hasta nuevo aviso. Segunda oración. ¿De quién se habla? De los amantes. ¿Qué se dice de los amantes? Que solicita cumplir sus promesas. Finalmente, la oración más larga. ¿De quién se habla? Del puente. ¿Y qué se dice del pobre puente? No puede más con el peso de tantas desilusiones. ¿Ves? Es fácil. Luego, esta actividad la deberás hacer en la guía número 7. Ahora vamos a identificar persona y número del sujeto y predicado. Guíate por el siguiente cuadro, recordando
que en persona singular, primera persona yo, segunda persona tú, tercera persona él, ella. Personas en plural, uno, nosotros, segunda persona, ustedes, tercera persona, ellos, ellas. Vamos por el siguiente microcuento. Lorena. Como quien se persigna ante una iglesia, flores en mano y gomina en el pelo, don Pablo mandaba un beso al cielo cada vez que pasábamos por cementerios. Te doy un minuto para hacer este logar. Muy bien. Si te ha faltado tiempo, pausa el video, responde tus respuestas y luego sigue. Vamos a ver. Ahora te toca a ti solito. En la guía número 7 vas a realizar las siguientes actividades. Identificar el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones. Identificar el problema de concordancia de las siguientes oraciones. Identificar el sujeto y el predicado de cada oración presente en los siguientes microcuentos. Y finalmente, identifica la persona y número del sujeto y el predicado de los siguientes microcuentos. Todo lo que acabamos de hacer en este PowerPoint, te toca a ti hacerlo en la guía número 7. Ahora, ¿qué hemos visto hoy? Veamos si realmente lo que hicimos, lo que nos planteamos hacer al inicio, es lo que hicimos hoy día. Vimos las oraciones, el sujeto, el núcleo del sujeto, que es un sustantivo común o un sustantivo propio, el predicado, el núcleo del predicado y que el núcleo es un verbo. Súper. ¿Qué estrategias vimos? Vimos las estrategias de oraciones compuestas y las estrategias de oraciones simples. Vimos la concordancia, que es la correspondencia entre las distintas palabras que conforman una frase, oración u texto. ¿Qué tiene que ver? Que hay concordancia en el sujeto y en el verbo y en el sujeto con artículo y adjetivo. Ahora, veamos si todo lo que queríamos hacer lo hemos cumplido. Vimos la oración, súper. Estructuramos la oración, súper. Vimos lo que era sujeto y predicado, súper bien. Vimos algunas estrategias, tiqueado. Vimos las oraciones simples y compuestas, su ticket. Hicimos actividades, vimos la concordancia, hicimos más actividades, hoy día trabajaron mucho. Y finalmente les expliqué las actividades de la guía número 7. Muy bien, hicimos todo lo que nos teníamos planeado hacer. Chicos, en la próxima clase vamos a ver lo siguiente. El niño con el pijama de rayas, una muy bonita novela. Vamos a ver algunos videos, vamos a analizarla. Va a ser una clase divertidísima. No se la pierdan. Recuerden, correo de dudas, consultas y comentarios es el que está en la pantalla. También lo encontrarás en tu guía número 7. Muy bien, nos vemos en la guía. ¡Adiós!